Casi por lo regular busco a Dios y siempre trae una palabra profética. Y hace unos días, pensando que iba a venir, le dije: Señor, ¿tienes una palabra para los hermanos Voz de Dios? Y el Señor me empezó a dar algunas palabras y regularmente las escribo. Y entonces el Señor me dio estas palabras para la iglesia y para ustedes. Dice el Señor: yo los voy a recrear en mi santo templo para que crezcan en todo. Yo les doy lugar y nombre en mi casa, y sus muros serán fuertes porque serán sólidos. Porque mi presencia estará de continuo con ustedes, y cada vez que me exalten, me inclinaré y escucharé sus alabanzas y sus oraciones. Pondré ministerio de sacerdocio, un sacerdocio que bendice, como Melquisedec bendijo a Abraham, y la orden que le dio a Abraham fue: te bendeciré y serás bendición. Porque Abraham no podía bendecir si no recibía bendición sacerdotal, y lo recibió de Melquisedec. Así serán bendecidos para bendecir. Pero ¿qué es lo que pide el Señor de ustedes? Que amen mi nombre siempre, que actúen en mi palabra activa y viva, que pongan oído a mi espíritu, que me amen con un corazón sensible y noble. Quiero que amen el lugar de mi presencia, abracen mis promesas y caminen en lealtad. Recuerden que yo soy en ustedes y ustedes en mí. Sean verdaderos y reales, que en ustedes no haya engaño. Yo quiero hacer de ustedes una casa de clamor, que sea una casa donde se oiga y se clame la verdad. Habrá un fluir de amor y de misericordia para la gente, porque yo traeré a mucha gente engañada, enferma y con muchos padecimientos del alma. Quiero que tengan este mismo sentir como yo siento. Vean cómo yo restauro. Ustedes solo crean y yo haré, dice el Señor. Quiero oír sus oraciones de continuo. Es por eso que los recrearé en mi casa de oración. Lo que me ofrezcan de alabanza, de ofrendas y diezmos, los recibiré de un corazón agradecido. Los ampliaré más y más en esta ciudad, más allá de esta nación, porque también multiplicaré a los discípulos. Daniel, dice el Señor: guarda la palabra en tu corazón y actúa en la verdad de ella. Yo soy tu Señor, soy tu dueño. Yo quiero poner mi sello de aprobación en ti. Pero te vi, te escogí y te llamé de entre muchos ruidos y voces cuando nadie escuchaba. Cuando todos tenían oídos tapados, pudiste oír mi voz y voltear hacia mí y dijiste: habla, que tu siervo oye. Fue entonces que te dije: habla a este pueblo de su desvío, habla y no calles. Muchos te escucharon, pero otros no. Recuerda que tú no sabías cómo levantar un pueblo en mi nombre, pero te llamé para sacar un pueblo para que se rindiera a mí. Pero recuerda, es mi gente, es mi pueblo, es mi iglesia. Ahora los he establecido para poner mi nombre entre ustedes. Dice el Señor: yo los edifico en el lugar que yo escogí, y será un lugar de recreación en mi espíritu, el lugar donde yo ponga mis palabras en tu boca, y todo lo que yo te diga les dirás. Así como le dije a Moisés en el monte, así será contigo. Les dirás todas mis palabras que pondré en ti y lo que mi espíritu diga a la iglesia. Te alegrarás en recibir mis palabras de sabiduría y dirección. El Señor me dio una visión, también la escribí, y vi un árbol seco, y de ese árbol empezó a subir llamas de tal manera que se quemó, pero llegó una fuerte lluvia que apagó las llamas del árbol que estaban en el árbol. Luego empezó a echar raíces nuevas, vida empezó a subir por su tallo. Su savia corrió por sus venas, de tal manera que reverdeció, echó sus ramas y hojas. Luego empezó a florecer y echar flores, y frutos y flores.
o flores y frutos. De tal manera que sus ramas se doblaban de la abundancia de sus frutos. Yo voy a hacer de ti un árbol lleno de frutos, porque la primera indignación ha pasado. Eras un árbol grande y frondoso, pero solo tenías hojas, pero sin fruto. Yo quería buenos frutos de ti, pero me lo escondías. Tuve que tratar contigo como el árbol sin frutos. Es cierto que viviste el fuego abrasador, pero vine con mi lluvia temprana, lluvia del cielo, lluvia de mi espíritu, y empezaste a vivir una vida verdadera, una nueva vida verdadera. Lloraste en mi presencia y te doliste en tu corazón y dijiste: me contaminé mucho, me enfermé y enfermé a gente. Aunque estabas verde y frondoso, no producías frutos. Muchos, al ver las llamas subiendo de este árbol, corrieron y se alejaron, porque no querían sufrir el cambio que hacía por el fuego. No querían ese cambio. Pero dice el Señor: en este árbol, en ti, no hubo poda, sino limpieza desde la raíz, para que este árbol viviera con la unción del Espíritu Santo. Yo soy el Dios fuerte sobre ti, pero soy el alfarero, y como a barro te hice una vasija de honra. Quiero hacerte y darte la forma con mi palabra, con mis manos y con mi espíritu. Te estoy haciendo una vasija para honra. Dice el Señor: tú eres un hombre que ha pasado las pruebas, por eso te hago un hombre maduro, pero con un corazón como de Juan, un discípulo, un corazón como el de Juan, el discípulo del amor. Pero serás fuerte como un león, que va adelante y no vuelve atrás, y que sabe defender su manada. Pondré sensibilidad de mi espíritu, sabrás conocer lo verdadero y harás a un lado la mentira y el engaño. Te pondré mirada profunda para que sepas discernir lo que hay en el corazón de la gente. Sabrás discernir y darás el consejo adecuado. Camina junto a mí y vayamos a la meta, a lo encomendado por mi palabra. Mi gracia está contigo y con los tuyos. Hay remanentes después de ti, hay descendencia y herencia para ti y los tuyos. Levanta discípulos y fórmalos para llevar a cabo el trabajo que se te ha encomendado, dice el Señor. Amén. Me da gusto estar aquí con ustedes. El don y ministerio profético es un tema muy profundo. Muchos no lo entienden, muchos no lo saben aplicar, y a veces cuando lo aplican mal. Para esto se requiere, desde luego, un trato muy especial de Dios. No somos formados por vientos que pasan, sino con bases sólidas y firmes. Yo me inicié en el cristianismo en Baja California Sur. Era yo ateo, y de ateo a cristiano es un cambio muy fuerte. Cuando yo me entrego, podría narrar toda la historia, pero creo que me voy a lo que es. Estando ya como cristiano, estando ya sirviendo, en una de las ocasiones sentía algo especial. No sabía qué era, ni en qué forma saberlo escuchar o aplicar. Recuerdo cuando estábamos en una reunión de jóvenes, en aquel entonces joven, que no hace mucho tiempo. Sigo estando joven. Tengo 60 años, pero parezco de 39 y medio. Estamos en un grupo de jóvenes, nos tomamos de la mano, era un campamento. Nos tomamos de la mano, empezamos a adorar a Dios, y algo sorprendente sucedió allí. Me sentía un hombre súper dotado, fuerte. Sentí unas fuerzas tremendas,
y lo único que empecé a decir es que Dios está aquí. Dios está aquí. Y empecé a gritar. Es que lo sentía, el poder. Y esas fueron mis primeras palabras. Dios está aquí. Después Dios ponía en mí algo que decir en la iglesia, pero no sabía. Y le decía, iba con el pastor, le decía: pastor, yo siento esto. ¿Qué sientes? Pues mira, me está diciendo, oigo una voz interna que me dice: di esto y esto y esto y esto. Y en aquel entonces, bueno, mi pastor era cubano. Oye, chico, pues dilo. Y lo decía. Y en algunas ocasiones le decía, y algunas veces me equivocaba, me exhortaba y me decía cómo hacerlo. Y así empezó el mover. Ahora me dicen: hermano, ¿usted qué es? Digo: no sé. ¿Usted es apóstol, es profeta o pastor? Digo: no sé. ¿No sabe? Bueno, dicen que soy apóstol, dicen que soy profeta, dicen que mejor no soy nada. Mejor si quieren, llámenme el apóstol 13, porque todo lo que me ponen enfrente desaparece. Digo, todo lo que me ponen enfrente de comida desaparece. Bien, voy a entrar al tema: el don y ministerio profético. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das. Escudriñamos tu palabra y tu palabra es viva y es eficaz y llega hasta el corazón nuestro. Tan profundo, Señor, es tu pensamiento y tus palabras tan sabias que solamente, Señor, por tu Espíritu Santo nosotros podemos actuar, hablar y decir la verdad. Apártanos, Señor, de decir engaños y mentiras, que solamente seamos de la verdad y hablemos la verdad y nos quedemos con la verdad. Dios, gracias por manifestar tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Abra su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Los que traigan su Biblia en el celular, pues póngale nada más en silencio, no conteste a nadie, ni mande correo, ni mande chat, ni mande nada. Solamente abra su Biblia en su celular los que lo traigan. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Nos dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vaya el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto es todo lo que dice el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Aquí podemos encontrar una variedad de dones que podemos nosotros ejercer. Y la palabra del Señor nos dice que los pidamos.
que pidamos los dones. Y dice Pablo, y pidan los mejores. ¿Habrá algunos mejores? Bueno, todos son buenos dentro del orden y en la iglesia. Aquí, cuando el apóstol dice que a todos se nos dio de beber el mismo espíritu, significa que Dios no pone límites. Él no está limitado. Él lo puede dar a quien se lo pida y puede bautizarlos, tanto bautizó a judíos como a gentiles. Es como, por ejemplo, todos tomamos agua, ¿verdad? Bueno, este es té. Y solamente yo tomé té. Pero todos tomamos agua. ¿Alguien no toma agua? Pero fíjese, todos pueden beber del Espíritu. El Espíritu de Dios no está limitado. Solamente es cuestión de querer. Solamente es cuestión de ejercer. El creyente puede entrar en el mover del Espíritu Santo. El creyente tiene ese deseo de Dios y Dios quiere bendecir. Dios no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu para que nos guiara a toda verdad. Y es lo que hace en este tiempo. Tengamos cuidado solamente en que seamos guiados por la verdad, porque hay muchos chantajes en este tiempo. Hay hasta brujería dentro de la iglesia. Hay hasta cosas ocultas que supuestos enseñadores y supuestos predicadores y supuestos apóstoles y supuestos profetas. A mí me ha tocado discernir a muchos y no tienen el Espíritu de Dios. Tienen un espíritu de confusión y la gente les hace caso. Para poder aplicar los dones del Espíritu Santo hay que ser bautizados por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Nos dice aquí la palabra de 1 Corintios 1 Corintios 12:10, y a otros fue dado el de profecía. Profecía aquí significa, de la palabra griega profeteía, que significa proclamación. Hablar con el pensamiento y el consejo de Dios. Siempre la profecía ha sido dada para la edificación de la iglesia, nunca para destrucción y mucho menos para engañar a la iglesia. Y hoy se usa todo esto para precisamente una falsa profecía. Dice Pablo que el que profetiza edifica a la iglesia, y es lo que hace falta ahora, que se edifique la iglesia. Hay el don profético y el ministerio profético. Vamos a verlo. Muchos se confunden de una y otra cosa del mover profético. Muchos creen que el que profetiza ya es profeta, y no es así. Es el don empieza, como yo les decía, cómo empieza a moverse dentro de una persona. Y es con el tiempo y en la madurez y en el crecimiento y sobre todo el conocimiento de la palabra de Dios y muchas cosas que intervienen en el crecimiento y la madurez. Por eso es que es importantísimo que la palabra profética sea de alguna manera introducida a las Escrituras, porque el espíritu de la profecía, Jesucristo y el Espíritu Santo manifiesta todo esto. Ejemplo del don profético. Vamos a dar ejemplos. Ejemplo del don profético. En el Antiguo Testamento encontramos a Saúl, el primer rey de Israel. Y se dice, hay una frase que se dice, Saúl entre los profetas. Vea usted, Saúl entre los profetas, no es que fuera profeta. 1 Samuel capítulo 10 en el verso 11.
Vamos a ver ahí, 1 Samuel 10, capítulo 10, verso 11. Y nos dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Samuel ungió a Saúl como rey, ¿verdad? Sí. Sobre el pueblo de Israel, porque así lo quiso el pueblo. El pueblo quiso rey. Y le dijo Dios: pues ponle rey. Así lo quieren. Me han desechado a mí como rey. Quisieron un rey humano. Y bien, allí empieza la cuestión de Saúl. La primera misión de Saúl fue que buscara las asnas de su padre. Ahí en 1 Samuel capítulo 9, verso 3. Las asnas, desde luego que él lo mandaron a encontrar, no las encontró. Después, como que se extravió por ahí Saúl. Después de algunos días, las asnas fueron encontradas y el padre estaba preocupado porque no encontraba a Saúl. Samuel le da algunas indicaciones a Saúl y le dijo que las asnas habían sido ya encontradas, tal como le dijo, así sucedió. Ahí en 1 Samuel capítulo 10, verso 5. Descendían de un lugar alto y había una compañía de profetas que descendían de este monte y llegaron hasta donde estaba Saúl. Venían con salterios y pandero y flauta, o sea, traían alabanzas, música. Y empezaron esta compañía de profetas a profetizar. Y entonces en el verso 10 de 1 Samuel 10 nos dice aquí que el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Saúl, y empezó a profetizar juntamente con ellos. Y dice aquí que fue mudado, transformado en otro hombre. Pero Saúl no era profeta, recuerde, sino que entró en el mover profético, en la compañía de los profetas. Pues bien, ha habido ocasiones, y más bien yo recuerdo que a la iglesia donde yo me convertí llegaban regularmente pastores y profetas. En algunas ocasiones se juntaban algunos profetas allí y empezaban a profetizar. Y profetizaban a la iglesia. Y yo recuerdo que sentía un deseo de hacerlo también. Pero ellos eran los que tenían que hacerlo. Yo nomás veía, escuchaba, pero sentía en mi corazón que también debería de hacerlo. Pero no lo hice hasta posteriormente. El don profético se puede mover en un ambiente espiritual, en medio de la adoración, en medio de la exaltación a Dios. Hay un mover profético. Yo lo siento, hay un mover. Hace rato cuando alabábamos y adorábamos, venía ese mover profético. Y bueno, yo estoy al tanto. Yo estoy al tanto de las cosas. En la iglesia, yo estoy al tanto de las cosas, de las cuestiones así. Regularmente estoy al acecho, como dicen. Y bien, pues en algunas de las ocasiones vienen personas y me dicen: hermano, tengo una palabra. A ver, dígamela. Oye, sí, es de Dios.
y la puede dar. Pero también está despierto el discernimiento en las cosas que suceden a veces en la iglesia. Y en una ocasión, un hermano estaba dando una palabra y por ahí atrás de mí, como a 3 o 4 sillas, una mujer empieza a hablar en lenguas. Inmediatamente yo la veo y voy, me abro paso por allí y voy con la mujer esta, le dije, cállese. Y no se callaba. Seguía. Le dije, que se calle. Y quería que se calle en el nombre de Cristo, le dije. Y los hermanos que estaban ahí me miraron con una cara, pues, ¿qué le pasa al hermano? O como usted me está viendo ahora. Cuando se termina la reunión, vienen los hermanos y me dice, oiga, ¿por qué cayó a la hermana si estaba hablando en lenguas? Le dije, es que esas lenguas no son del Espíritu. ¿Cómo sabe? Digo, bueno, no son del Espíritu. Y enseguida viene la señora esta y me dice enojada, ¿por qué me cayó? Le digo, porque las lenguas que usted estaba hablando no son del Espíritu, no son del Espíritu de Dios. En ese momento la señora empezó a llorar. Digo, ¿qué le pasa? Es que mi marido es un brujo y él habla en lenguas, y cuando él habla en lenguas yo también me pongo a hablar. Por eso mismo la callé, le dije. Se puede, el ministerio, esto tiene discernimiento, de conocimiento y sabiduría. Yo me he encontrado así, personas que se han profetizado y esto no es. Contaba algo al pastor Daniel ayer, nada más que no terminé de hablar, de concluir mi plática, pero hace algunos años vivíamos aquí en el Estado de México, en Naucalpan, recién casado con mi esposa, y apoyábamos una iglesia de Naucalpan hasta Xochimilco. Era un pastor que empezaba y había un grupo de personas allí que iniciaban prácticamente, invitaron a un pastor que si les apoyaba en ese grupo, pues había arquitectos, eran muchos profesionistas, pilotos de aviación, maestros de la universidad y todo esto. Entonces, pues yo empecé a ir a apoyarlo. El pastor me pidió que si lo apoyaba y empecé a notar cosas muy raras. Había un muchacho que le decían el profeta, y sucedía que iban personas y lo consultaban. Primeramente me di cuenta que su hermana y sus familias y otras personas se comunicaban en lenguas, unos con otros, no en español. Le dije, caray, estos sí están gruesos. ¿Cómo le hacen para entenderse? Y se hablaba y el otro le contaba carrabancarica. Ay, híjole, están gruesos, dije. Dije, no, pues esto no va. Y luego me di cuenta que venían algunas personas con él, le decían, Padre mío, fíjate que me gusta, bueno, tengo un novio, quiero decirte, o sea, y el muchacho allí, tengo un novio, Señor, ¿me voy a casar con él? Y el otro, el profeta decía, hija mía, pronto va a caer en mis pies. Cásate.
Y yo miraba ese, dije, no, porque yo entendía de lo que es el mover, porque vaya, yo tenía cierto conocimiento. Dije, no. Y llegaba después otro, Señor, le decía, Señor, ¿puedo llevar a mis hijos a la escuela que está? Es que donde están, bueno, los quiero cambiar a otra escuela. ¿Está bien que los cambie? Dije, y lo decía, hija mía, tienes mi autorización. Dije, no. Y voy y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Pareces chamán, mano. No estés haciendo eso no es de Dios, eso no es del Espíritu. No te creas, no, tú no eres un profeta, y mucho menos haciendo esas cosas. ¿Sabe? El hombre se me echó encima. Y desde allí me empezó, me puso a su familia me las puso en contra y a las demás personas. Digo, de mejores lugares me han corrido, así que ahí nos vemos. Y le dije al pastor, corres un grave peligro aquí si no pones orden. Le digo, ten mucho cuidado, yo ya no voy a venir. Entonces el pastor dice, está bien. Como a los 3 meses llegó el pastor a donde estábamos, donde vivíamos, y me dice, hermano, quiero decirte que tenías mucha razón, yo ya no voy al grupo ese. Digo, ¿por qué? ¿Tú crees? El profeta me quería casar con su hermana. Me quería casar con su hermana, pues yo teniendo esposa. Sí, la esposa estaba allí también. Imagínense hasta dónde se llega. Pero bueno, ese fue nada más como una introducción, me faltan 2 horas. En el Nuevo Testamento encontramos discípulos, por ejemplo, allí en Hechos, en el capítulo 19:4, que fueron bautizados, discípulos, que fueron bautizados con el Espíritu Santo y profetizaban. Hechos 19, verso 4, nos dice la palabra de Dios. Hechos 19, 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Todos estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a profetizar allí. Esa es una experiencia allí del libro de los Hechos. Y vamos a ver en Hechos 21, verso 8, las hijas de Felipe que también profetizaban, tenían este don profético. Hechos 21, verso 8. Nos dice aquí la palabra de Dios, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, o sea, de aquellos 7 que escogieron para servir las mesas, allí en Hechos 6:5. Dice, pasaron con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Estamos dentro del don profético. Bien, sus hijas de Felipe profetizaban, no tanto que fueran profetas. En un ambiente espiritual, a lo mejor Felipe tenía reuniones en su casa y había ese mover profético en sus hijas.
El don profético, recuerde que debe de edificar a la iglesia. En 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 4, el apóstol Pablo habla aquí del que habla en lenguas. 1 Corintios, capítulo 14, verso 4, y dice aquí: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lenguas, parafraseando, se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Vea que no está prohibiendo hablar en lenguas, ni que se profetice, solamente que todo esto se debe de hacer en orden. Es cierto, no podemos tener, porque aquí la importancia de todo es el conocimiento de la palabra de Dios, sin dejar también, desde luego, de practicar los dones del Espíritu Santo. Pero no todas las reuniones son exclusivamente para eso. Porque hay iglesias que nada más se dedican a eso, hacen eso. Profetizar, hablar en lenguas y hacer... No exactamente se hace eso, sino que esto es cuando haya el mover, ese mover del Espíritu Santo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Notemos aquí, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Quiero enfatizar esto, pongamos atención en este versículo 5. No significa que el que profetiza tiene una jerarquía o tiene un liderazgo superior o de superioridad, o que tenga un grado de espiritualidad o jerarquía y que debe de sometérsele todo el mundo. No se refiere a eso. Se trata que el que profetiza tenga más, si tiene un grado más exactamente de entendimiento, de conocimiento. Pablo nos da a entender que él prefiere que todos, de alguna manera, podamos ser espirituales hablando en lenguas. Y eso lo podemos hacer en lo personal, no tanto una expresión de lengua. Imagínense todos hablando en lengua aquí, pues van exactamente como decía el pastor Daniel. Entraría alguien y todos están bien locos, ¿verdad? Como aquellos que se hablaban uno al otro en lengua, y pues estos sí que se pasaron, ¿verdad? Pablo preferiría que era mejor, aquí está, era mejor comunicar un mensaje profético. No quiere decir que el profeta sea mayor. En algunas de las ocasiones nos enseñaron que el pastor dice, el ministerio de los 5 el ministerio de la mano, los 5 ministerios son esto, y el apóstol manda sobre todos. No, eso no es cierto. O el profeta, como es el mayor, miren, el dedo mayor, eso no es cierto. Nadie es mayor. Nadie es mayor. Aquí está hablando de precisamente que es mejor. Dice, si hablan lenguas, por ejemplo, hay personas que profetizan en lenguas, ok, es una palabra profética, debe de haber interpretación. Para que la gente de la iglesia sea edificada y no diga, ¿what? ¿Y eso qué? O sea, nomás hizo un show, pero no hubo, ¿qué hubo? Nadie, ¿quién sabe qué diría? A menos que sepan interpretarlo. Pida en oración, dice, saberlo interpretar. El que profetiza debe de hacerlo de acuerdo a la fe que tiene y el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra.
de acuerdo al conocimiento. Dice Romanos 12:6. Romanos 12, verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Se va a usar conforme a la medida de fe. Si usted tiene fe y quiere profetizar, hágalo. Pero hay un orden. Ahorita le voy a decir el orden. Si alguien desea profetizar o que empiece a profetizar, vaya con su pastor o su pastora o con algún líder y dígale primero: hermano, yo siento una palabra de Dios. A ver, dígamela, dígasela, porque usted empieza a moverse en este don. Y si le dice, sí, está bien, es de acuerdo, vamos, y lo anima, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que las personas vienen conmigo y me dicen: es que tengo una palabra de Dios, me está quemando, y si no la digo, tengo que, si no la dice, ¿qué? No, es que tiene que ser ahora. ¿Por qué tiene que ser ahora? A ver, dígamela. Digo, no la puedes decir. ¿Por qué? Porque tu actitud no es buena y porque no va de acuerdo al mover en este momento. A veces se nos han colado en algunas ocasiones y se suben sin decirle a nadie nada y empieza a decir. Y una vez me dijo el pastor Chuy: ve y dile que se calle. Y me lo dice a mí. Yo tengo el ministerio más fuerte en la iglesia. Fíjese bien, ayer se los decía cuando ordenamos a un pastor. El ministerio de echar fuera demonios. ¿A quién creen que llama? A mí. Se murió un hermanito. ¿A quién cree que va? Yo. Que está en el hospital el hermanito. ¿A quién cree que va? Yo. ¿A quién cree que mandan cuando alguien está fuera de orden? Yo voy. Cuando ordenamos a un pastor, ¿quién cree que va? Yo. Complicado, ¿no? Una vez me habló una familia, me dijo: hermano, venga pronto, porque se endemonió una persona aquí. Y yo le dije: no voy a ir. ¿Por qué no va a ir? Se nos está echando encima. Pues ustedes creen, ¿no? Usted conoce la palabra y tiene la palabra. No voy a ir, échenlo fuera a ustedes. Y no fui. Y al otro día, después, cuando me vieron: hermano, digo, ¿qué pasó? Pues nos pusimos a orar y aquella persona fue libre. Ya ve, el Señor quería usarlo a ustedes. Mire, no llame al pastor, éntrele usted. Ahora, ¿qué es más fácil, echarlo afuera o echar a correr? A ver, levanten la mano los que digan que es más fácil echarlo fuera. Están en lo cierto. Es más fácil echar a correr. Porque nadie levantó la mano. O sea, ¿qué es más fácil echarlo fuera? Pues, ¿verdad? Bueno. Me han dicho: hermano, ¿te has topado así con endemoniado? Le digo: un montón de veces. Y pues hay que echarlo. ¿O qué? Bueno, es que estamos moviéndonos. Si nos movemos en los dones del Espíritu Santo,
Dios nos ha dado poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Mire, en una ocasión, esto de echar fuera, no es un tema que no va ahorita, pero sí va dentro de los dones. En una ocasión estaba en una reunión de pastores en un pueblo y había muchos pastores de diferentes pueblos. Y entonces me tocó compartir a mí algo con los pastores. Entonces yo estaba empezando a compartir y un muchacho de allí, un muchacho no sé de qué pueblo sería, se poseyó. Empezó a ponerse feo y a gritar y a insultar y todo eso. Y no, los pastores se fueron como avispas, abejas. ¡Bum! Y no, ya imagínese el show, ¿verdad? Aprendo y dinos tu nombre y cuántos son y esto y acá. Y empezaron con una investigación. Y luego por turno y todos, y lo echaron al suelo y casi lo golpeaban. Y yo viendo, no estaba lloviendo, digo yo viendo. Dije, no, ya, no van a dejar predicar estos. Me bajo, le digo, háganse, quítense, háganse un lado. Y fíjese bien lo que hice. Le dije, déjalo en el nombre de Jesucristo. Ya, se quedó ahí. Qué bueno que me dejó. Mire, toda la predicación estuvo dormido. Cuando terminé se levantó y se sentó. Y la mayoría de los pastores nomás le echaban el ojo a ver a qué hora se levantaban, ¿no? No, dije, déjenlo ya, déjenlo. Así de sencillo. ¿Para qué tanto relajo? Bueno, vamos. Nota aclaratoria. El que no tiene el ministerio profético no haga cosas indebidas. No debe de decir profecía a la gente directa. Así te dice el Señor esto y esto y esto. No el que tiene el don profético. No lo haga. No debe de llamar a nadie a servir. Así te dice el Señor. Dios está llamando a que hagas esto, aquello, que estés en el coro, que limpies, que evangelices. No debe de llamar a nadie. A él no le corresponde al pastor. No debe mucho menos llamar al ministerio. Dios te está llamando para que seas pastor. No debe de hacerlo el que tiene el don profético. No debe de brincar la autoridad. Esto es serio. Solo debe de edificar la iglesia. Como en términos generales. Así dice el Señor. Dios te quiere ayudar en tu necesidad, etcétera, etcétera. Como ministré, eso es para la iglesia. Eso es para la iglesia. Si usted recibe una palabra de Dios para darla a la iglesia, siempre consúltelo, porque así será también respaldado. Para que el pastor lo diga, le dé la autorización y escuche con atención. Y él puede decir, gloria a Dios, amén. O los demás pastores puedan estar de acuerdo y se edifique la iglesia. ¿De acuerdo? El líder, el que profetiza, debe de estar sometido siempre al liderazgo. Y que el liderazgo conozca. O si empieza a moverse en el don profético, recuerde, pida la autorización. Regularmente, yo, como me conocen que regularmente estoy yo ministrando, profetizando, pues yo solamente subo.
ya no me impiden subir como en un principio, ¿verdad? Porque ya me tienen confianza. Y aún así hay que recibir exhortación. Porque me han dicho, oye, dijiste algo que no. Pues sí, ¿verdad? Pues perdón, me equivoqué, dijo el Señor. Porque en una ocasión en una iglesia una mujer se levantó a profetizar y así dice el Señor, y empezó así y de repente dijo una palabra que no iba y dice, ay, dice el Señor, me equivoqué. Los pastores deben de discernir lo que está sucediendo en la iglesia y decir, amén, gloria a Dios, se está edificando. Pero cuando no, entonces debe uno ser exhortado o dirigido, ¿verdad? Como yo a este muchacho quise exhortarlo, dice, eso no va, se me enfureció, digo, lo que menos tienes, eres sensibilidad y no eres una persona apta para hacer eso. O cuando una persona trata de dividir con su profecía en la iglesia, porque hay intenciones maléficas o que trae ciertas intenciones personales y lo quiere hacer por medio de una profecía. No. Y si dice algo y si no se quiere someter y se pone rebelde, jamás debe de pisar acá al frente, porque traerá confusión y división. Si dijo algo contrario a la misma palabra de Dios, es también peligroso. Entonces, si esa persona lo hace, no es apta para llevar un mensaje profético. Primera de Tesalonicenses 5:20. Primera de Tesalonicenses 5, verso 20. Nos dice la palabra de Dios, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. ¿Qué hay que hacer con la profecía? Discernirla. Si está hablando por el Espíritu o está haciendo o metiendo otras cosas. Examinar significa probar o aprobar, poner a prueba, distinguir o someter a prueba, y también aprobar y comprobar. También, o sea, debe de haber discernimiento. Vamos a ver ahora lo que es el ministerio profético. El que tiene el ministerio profético debe de ser probado y aprobado. Es aprobado y aprobado. Debe de ser un hombre o una mujer con madurez. Debe de estar sometido al liderazgo y a la iglesia. Que cuando diga, así dice el Señor, es poner atención. El que profetiza debe de tener estas características. Debe de conocer la Biblia, debe de ser lleno del Espíritu Santo, debe de ser nacido de nuevo, que haya testimonio de fidelidad, de obediencia a Dios y desde luego conocimiento de la Biblia. Que dé testimonio verdadero de ser un creyente. Que esté sometido al liderazgo, recuerde la iglesia, si es mujer debe estar sometido al liderazgo a su marido y al liderazgo de la iglesia. Que lo que profetice dé testimonio de la palabra y del Espíritu. Que haga efecto en el corazón de la persona, de las personas, y cumpla el propósito. Que haya testimonio también de cumplimientos, de que si haya profetizado algo, esto se haya cumplido. En los tiempos que andaba el Colosio en aquel entonces acerca de las campañas para la presidencia, Dios me dio una palabra y se lo dije al pastor. Le dije, pastor Chuy, creo que va a haber un atentado contra Colosio.
¿Cómo? Sí, Dios me mostró que va a tener un atentado. Claro que no lo divulgamos, ni mucho menos, ni todo eso, porque, bueno, usted sabe, ¿cómo? Sí, está en peligro. Y pues como a los 15 días. En otra ocasión, cuando estábamos precisamente viviendo en Naucalpan, en aquel entonces, pues me dieron un trabajo en la gobernatura. No era el gobernador, no me dieron el trabajo de gobernador, simplemente estaba allí en las oficinas de gobierno. Y en una ocasión me llevaron a la casa por allá, Valle de Bravo, del gobernador, y estaba yo solo. Y yo clamé allí, me arrodillé en una de las recámaras del gobernador, clamando por misericordia en el gobierno. Y bueno, yo realmente no vi ningún cambio, pero yo estuve orando. Pero en una de esas ocasiones que yo regresaba en la tarde, noche del Toluca, entonces se vio toda, antes del terremoto, vi toda la ciudad con sus luces, pero de repente Dios puso una visión en mí. De repente esas luces tronaron y levantaron una llamarada y mucho polvo, y vi un desastre. Dije, Dios, ¿qué es esto? Y me quedé impactado. Dije, Señor, ten misericordia. Nosotros después nos regresamos a Guadalajara, y fue precisamente estando allá unos 2 meses, fue cuando sucedió el terremoto. Dios puede adelantar acontecimientos y poniendo en alguien lo que pueda suceder. Muchas personas me dicen, hermano, yo soñé que esto y aquello. Digo, ¿ya oró por eso? Y dice, es que estoy muy preocupado o muy preocupada. Ore a Dios, ¿verdad? Para que a lo mejor esto Dios puede detenerlo, o ya en el juicio de Dios lo puede, no sé, pero que tenga misericordia de muchos. Y cosas así por el estilo. Bien, el que profetiza, desde luego, alerta también, pone alerta, está al tanto. Peligro, hay peligro en la iglesia. Cuidado, hay un lobo, hay un discernimiento, hay peligro de que entre un lobo. Cuántos lobos hemos descubierto allá en la iglesia. Y regularmente está uno, aparentemente uno está allí. Regularmente uno está aquí, el otro está allá, y yo de repente veo a ciertas personas o una persona, y voy con el hermano que está allí cuidando al ujier y le digo, hermano Rugier, ruja. No. Hermano, cheque ese hombre, cheque esa mujer. O a veces me ha tocado a mí. Hace poco llegaba una muchacha y llevaba no sé si era su mamá o su papá o alguien estaba, a veces iba con otras personas, y ella empezaba así. Y luego torcía las manos y se retorcía ella. Estiraba las manos, se las ponía en la cabeza. Y yo dije, qué raro. Igual. Y hacía lo mismo, siempre. Y le dije a uno de los sugieres, te voy a pedir un favor. Mira, a la joven, a la señorita que está allí,
dile que quiero hablar al término de la reunión. Sí, porque tampoco hay que hacer escándalo allí. Entonces le dijo, y ya se acercó conmigo. Le digo, oye, discúlpame que te haya llamado, pero mira, es que veo que haces algunos movimientos muy raros. ¿Por qué lo haces? No sé, nomás de repente. Digo, ya dije, a veces casi piensa elevarse. Le digo, no, mira, de alguna manera te voy a decir una cosa, es que nadie lo hace. Y si tú te pones así, estás distrayendo a la gente que está a tu alrededor. ¿Tienes algún propósito por cual lo haces? Dice, es que no sé. Digo, no hay un sustento bíblico respecto a eso. Sí hay un sustento bíblico de imponer manos, pero no la forma de la que tú lo haces. Te voy a pedir un favor, no lo hagas. Mejor cuando se diga, impongan manos, impon manos, pero es que tú todo el tiempo les impones mano y luego le haces así. Entonces no lo hago. No, es que no tiene sustento bíblico. No lo hagas, por favor. Gracias. No se me aceleró. No, está bien, aprendió, ¿verdad? Y lo veo allí y ya, lo único que hace es levantar las manos. El hermano está cortando el mover del Espíritu Santo. Eso no es del Espíritu. Hay que tener discernimiento. Si alguien hace un desorden, o sea, todos bien calladitos, de repente alguien hace un desorden, ¿ese es del Espíritu? Claro que no. Mire, el ministerio profético se puede mover en todos lados. Ese sí, fíjese, en todas partes. Y el don profético en la iglesia, nada más. Hay gente, y descubrimos a un individuo que iba a sus casas y le decía, así dice el Señor que me bendigas, porque Dios te va a bendecir a ti mucho. Y le sacaba la lana. ¿Y qué lo descubrimos? Y cuando lo descubrimos, lo corrimos. Lo corrimos, pero gachamente, como dicen, no, simplemente le dice, ¿sabes qué? Eres un lobo humano. ¿Cómo que visitar a la gente y me dice el Señor que Dios te va a bendecir, pero que me des una tajada o lo que tengas? A una señora le bajó su dinerito ahorrado. Tenga mucho cuidado en recibir esa gente. El ministerio profético se puede mover en diferentes dones. En sanidad, fíjese bien, en hablar en lenguas. Yo puedo hablar en lenguas, puedo decir una profecía en lenguas, pero prefiero decírselas en español. Y si la digo en lenguas, yo mismo debo de pedir al Señor saberla interpretar o que alguien más la interprete. El ministerio se puede mover en el don de discernimiento, el don de sabiduría, de conocimiento. Fíjese, todo esto viene. Mire, allí en Números, en el capítulo 12, verso 7, Dios habló con voz audible en la antigüedad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿sí? En el monte. Pero dijo, no así a mi siervo, Números 12:7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Vea que Dios es muy personal. Dios puede hablarle a su vida, a su corazón, ¿verdad? Y bueno, desde luego que Moisés
Hablaba con Dios cara a cara, no había limitaciones, no es que viera su rostro, pero no había limitaciones. Podían hablar de todos los asuntos, de todas las cosas que sucedían. Recibió los mandamientos, recibió los estatutos, recibió toda la ley. No había ninguna separación, estaban bien unidos. Entonces, usted debe estar bien unido con el Señor. Si estamos unidos con el Señor, vamos a escuchar su voz. Dios también habló en sueños y visiones, como lo hizo a Jacob, Abraham, Isaac, Moisés, y después utilizó a los profetas, Elías, Jeremías, Isaías, Zacarías, y el último de los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista. Jesús designó el ministerio profético para recordar a la iglesia todas las cosas que sucederían. Lo que nosotros tenemos es que el Espíritu de Dios nos recordaría todas las palabras del Señor Jesús que profetizó y nos las recuerda constantemente. La palabra profética está dicha. Es más, cuando alguien se para aquí el pastor, cuando trae su mensaje y está predicando, parte de esa enseñanza de la predicación es profética. Se relaciona mucho en el predicar como el profetizar. Aquí nos edifica la palabra de Dios, que es lo importante. ¿Cómo vamos a conocer los profetas de Dios? Que son celosos de la palabra de Dios. Hay que estar al tanto quién está diciendo verdad y quién está haciendo mentira. Hay ahora chantajistas, pero por mayor, y usan los dones para engañar. Necesitamos 10 millones de pesos y el Señor me dice que en esta noche, en este día, lo vamos a juntar. Chantaje. Dios no se mueve así. Ya ahorita la unción de la gasolina, la unción del cigarro, la unción de la manguera, la unción del agua, la unción del chicle y la unción de, no sé, la nueva que vayan a sacar. ¿Qué es eso? El Señor no anduvo con tonterías. Él sí agarró lodo, sí, es cierto, pero tiene un propósito, ¿verdad? Una vez vi en la televisión un individuo, se quita el saco, y le dice: a ver, todos los que quieran recibir la unción. Pasan, y eran pastores. A ver, todos los que quieran recibir la unción. No, porque empiezan a temblar, ¿no? Y se ponen muy bien raros. ¿Lo estoy criticando? Sí. Porque yo prefiero la unción del Señor que la unción de ese tipo. Y les dice: suelo todos. Dije: ay. Ni los discípulos anduvieron haciendo esas payasadas. Y luego agarra la Biblia, la tira. A ver, pasa tú para acá. Y no pasaban. La Biblia se los impedía. ¿Desde cuándo la Biblia impide, dígame, y mucho menos aventarla al suelo o enterrar una Biblia para que sea la piedra que se levante el edificio? Ay, yo mejor me lo pongo. Si en algo me voy a caer yo, es por mi olor.
No hay que ser tan tontos, hay que leer las escrituras. Que no le coman el mandado, por favor. A mí me da, no sé, un coraje santo. Ay. Bueno, ya vamos. ¿No? El profeta llama al pueblo a que se arrepienta, que teman a Dios, que vuelvan a sus caminos, que dejen sus malos caminos. Cuando haya una palabra de exhortación, es porque Dios dice: deja de caminar en tu camino y anda en mi camino y te irá bien. Porque si andas en el camino chueco, en el camino incorrecto, caerás. Te está alertando, ¿verdad? Y la voz profética es que teman a Dios, amen a Dios, lo sirvan de un corazón sincero. Así dice Jehová, porque muchas palabras dice así. Dice Zacarías 1:4, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Es una profecía de reprensión. Acéptela. El ministerio profético está unido juntamente con los demás ministerios. Yo no puedo llegar con el pastor Chuy y le digo: yo soy el chido, el profeta, el apóstol, y tengo los 5 ministerios. Y así te dice el Señor. Yo tengo temor de señalar a un ungido de Dios que anda ordenadamente. Al que no hay que tenerle, no le temas, dice la Biblia. Pero yo respeto mucho a mi pastor y nos respetamos. Nos decimos las cosas tales como son, pero nos respetamos. Jamás ha habido una división en la iglesia. Debemos discernir el tiempo que estamos viviendo. Y esta voz profética se debe de levantar para que el pueblo de Dios no sea engañado. Y usted tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios, y Dios lo quiere usar a usted. Amén. Tendría más tiempo en todo esto porque se lleva mucho tiempo. Pero ya me dio hambre, no se crean. Que haya testimonio verdadero del profeta. Que haya testimonio verdadero que Dios está al tanto de la iglesia y al tanto de todas las cosas que se van a hacer. Quiero decirles que esta iglesia Dios la va a levantar fuerte, la va a hacer crecer, y va a haber muchos siervos de Dios con un corazón que palpitan conforme al corazón de Dios. Amén. Póngase de pie. Padre, conociéndote a ti, conocemos la verdad que está en ti, y todo se somete a ti porque tú eres la autoridad y nosotros estamos bajo tu autoridad. Pido la cobertura tuya, Señor, tu manto sobre este lugar, sobre cada persona aquí, que va de acuerdo a tu palabra, la dirección del Espíritu Santo. Se levante, Señor, como un oasis esta iglesia, como un oasis en el desierto, donde vengan muchos sedientos y tomen de tu agua viva, para que aquel hambriento llegue y coma del pan del cielo,
Y para que en este lugar, Señor, también se lleven a cabo milagros, sanidades. Para que en este lugar se levanten gente que te ame y quiera cumplir tus propósitos en tu palabra. Que cada uno, Señor, tenga algo que ofrecer a ti, su propia vida y su propio corazón. Lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Lo más importante, Señor, es conocerte a ti, amarte a ti y servirte. Y todas las cosas tú las irás añadiendo de acuerdo a la necesidad que surja. Porque vendrán, Señor, tantos que serán restaurados, tantos que serán consolados, tantos que serán alimentados y tantos, Señor, que serán cubierta su desnudez. Y muchos que ya no soportan el vivir el mundo, entonces los recibirás. Y Padre, sigue animando, alentando, bendiciendo y dando esta luz, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tuyo es el honor y la gloria por siempre. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor, por favor, hermanos. Siéntense, tomen su lugar, por favor.